Bien, vamos a continuar entonces con los ejercicios que estábamos haciendo. Teníamos este caso, una entidad que está desarrollando el diseño a partir del 1 de diciembre del año 2018. Y bueno, hay que determinar cuál es la pérdida de deterioro, teniendo en cuenta los datos expuestos en la siguiente tabla. Entonces, antes del 1 de diciembre del año 2018, se habían incurrido en los siguientes gastos antes de que realmente se tome la decisión de desarrollarlos. O sea, esos no son otra cosa que la parte de investigación o el prospecto. Entonces, esa primera parte es lo que hace a la investigación y prospecto. 2000. Y a partir de ese momento se pasa a la etapa de desarrollo. Entonces dice, lo que se ha incurrido en el año 2018, o sea, entre el 1 de enero, es la etapa ya voy a cambiar de color. A partir de ese momento, ya es una etapa de desarrollo. Consiguientemente, los gastos que se tienen son de 300 más 900, que sería 4,200, que cuando ya se hace
la determinación por parte de los especialistas de cálculo del valor recuperable, que es 3.200. Obviamente, si aquí tenemos 4.200 y en libros, y resulta ser que el valor recuperable es de 3.400, la diferencia es la pérdida, ¿no? Entonces la solución sería esa. Lo que se ha desembolsado a finales del año 2018, o sea, desde diciembre del 2018, es 300, lo desembolsado en el año 2019, 3.200, 3.900, con eso tenemos un total de 4.200. Y el importe es recuperable de 3.400, lo cual determina que la pérdida por deterioro es de 800. Preguntas. Y obviamente esos 800 se registran como pérdida por deterioro. Contra el activo intangible, ¿no? O la otra opción es que lleven a pérdida por deterioro contra una cuenta regularizadora. En ese caso, la cuenta regularizadora es deterioro. ¿Ok? Entonces, no solamente, esta es la contabilización directa. Hay otra forma de contabilizar mediante cuentas regularizadoras, que también es válida. ¿Ok? Entonces, todo lo que viene antes del 1 de diciembre del año 2018, como lo había visto, les había mostrado antes, en ese momento, entonces, esos son parte de la etapa de investigación. Todo lo que se considera capitalizable es a partir del desarrollo, cuando se toma la decisión de que realmente se va a lograr beneficios económicos hacia el futuro. Desde ese momento es que se toma en cuenta la capitalización, o sea, desde que se gastó los 300 y luego los 3.900, ¿ok? Con lo cual sale 4.200 y se calcula el valor recuperable y la diferencia es el deterioro. Eso es lo que se está explicando aquí. ¿Dónde está eso? En la NIC 36, párrafo 9, párrafo 101 y párrafo 60. El párrafo 9 de la 36 dice: la entidad evaluará en cada fecha de cierre de balance si existe indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera, la entidad estimará el importe recuperable del activo. ¿Ok? Entonces, la entidad cada año debe evaluar si hay indicio de deterioro. La 101 dice: la entidad comprobará el deterioro del valor
de cada tipo de activo intangible, en este caso es un intangible, con una vida útil indefinida, así como los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe recuperable. Pues en este caso está hablando de intangibles que tienen una vida indefinida, ¿okay? Que no se están amortizando. Por lo tanto, para comprobar que el valor sea correcto, pues lo que estamos haciendo es calcular el valor recuperable todos los años, que es diferente, por si acaso, al caso de los intangibles que tienen vida finita, o sea, que son amortizables. Cuando se amortizan, entonces lo que hay que hacer es identificar si hay indicios de deterioro. Si hay indicios de deterioro, entonces se calcula el deterioro. Pero si no hay indicios de deterioro, no hay necesidad de hacer ese cálculo. Esa es la diferencia entre los que tienen vida útil indefinida con los que tienen vida útil definida. Y la pérdida se reconocerá inmediatamente en el resultado, o sea, tiene que ir a una pérdida. ¿Sí? A no ser que hubiéramos tenido un valor revalorizado. En ese caso, hay que tomar en cuenta primero o revertir la revalorización y recién computar la pérdida por deterioro. Pregunta. Licenciado, buenos días. Perdón, un ratito. Me estoy olvidando de mis audífonos. Ahora sí. Buen día, licenciado. Buen Tenía una día. pregunta, una consulta. Cuando nosotros determinamos el importe recuperable, en este caso, que es el mayor entre el valor de uso y el valor razonable, Sí. en este caso mi duda era, para el caso de los activos intangibles, que eso sabíamos nosotros, puede no existir un mercado activo. Entonces, mi duda era si, por ejemplo, es necesario que se estén los dos o solo esté uno, el valor de uso en este caso, para Sí. determinar el importe recuperable y así poder determinar el deterioro. Esa situación me ha sucedido antes. O sea, lo que quiere decir usted es esto. Para calcular el valor razonable se necesita un mercado activo. No hay el mercado activo, por lo tanto no se puede calcular. De todas maneras, si yo calculara el valor razonable y considerara el valor de uso, cualquiera de los dos, ese valor siempre va a ser menor al valor en libros. Entonces, sabíamos que entre esos dos había que escoger el mayor. Sabiendo que era el mayor, de todas maneras, cualquiera de ellos va a ser menor al valor en libros para calcular el deterioro. Ahora, cualquiera de ellos, el mayor, podría ser de todas maneras mayor que el valor en libros y en ese caso no habría problema. Entonces, esa pregunta ya me la hicieron, ¿no? Alguna empresa dice, ¿y qué pasa si no consigo este valor? Quiero decir, el valor de uso o el valor razonable. La idea es que por lo menos se consiga uno y ese ya es un parámetro. No debería haber mayor problema. Está bien, licenciado, muchas gracias. Entonces, la clave aquí es para determinar aquellos activos que tienen intangibles, que tienen vida útil indefinida o que tienen vida útil definida. Los que tienen vida útil definida, como decíamos, se amortizan y además de eso,
Si es que hay indicios indicadores de deterioro o indicios de deterioro, entonces debe calcularse el deterioro. En cambio, con los que tienen vida útil indefinida, esos no necesitan esperar indicadores de deterioro. Esos siempre, todos los años o al momento que se preparan los estados financieros, debe calcularse el deterioro. Esa es la diferencia. ¿Para qué es un indicador de deterioro? Entonces, las variables que hacen al indicador de deterioro, en realidad son de dos tipos, ¿no? De fuentes externas y de información y de fuentes internas de información. De hecho, por ejemplo, el COVID es una fuente externa. Algo ocurrió afuera que hace ver que los mercados cayeron, ya no se tienen venta en la misma condición que antes se tenían. Entonces, hay nuevos competidores, los precios en el mercado están bajando, esas son fuentes externas. En cambio, internamente podemos considerar, por ejemplo, si hacemos un inventario en almacenes, que hay muchos productos que están vencidos, que muchos de los productos están deteriorados, ¿no? Entonces tenemos fuentes que van a ser internas dentro de la empresa, ¿no? Entonces existen esos indicios. Primero que son observables porque claramente el valor del activo ha disminuido durante el periodo en el exterior, ¿sí? El mercado uno se entiende y en el mercado hay claramente indicios de que los valores han disminuido. Los precios en el mercado son más bajos o aparecieron nuevos tipos de mercadería por tecnología y bueno, ¿no? Si son celulares, apareció la nueva versión de otro celular más moderno y entonces eso hace ver de que lo que tenemos en existencia va a bajar de valor. Hay un deterioro. O algunos cambios, ¿no? Adversos de entidades en el entorno legal, económico y tecnológico, ¿no? Lo tecnológico es el ejemplo que les daba de los celulares, salió la nueva versión de celular, la nueva versión de computadora, o de pronto se puso de moda en ropa, por ejemplo, otro tipo de ropa que la gente está utilizando y por lo tanto la empresa se está quedando con productos obsoletos o en el entorno legal también puede establecerse de que, mm, por decir, el gobierno prohíba la exportación de ciertos productos y en ese caso, si prohíbe la exportación, pues los precios localmente van a bajar, ¿ok? Pero no solamente sucede externamente eso en el país, sino sucede también con que la situación pudiera haber cambiado en el país a donde importamos. Entonces, el país de destino también puede cambiar en cuanto a disposiciones legales, cosa que sucedió en algunas circunstancias, ¿no? Estados Unidos, el momento del COVID, prohibió que se lleve mercadería de Latinoamérica a Estados Unidos, porque aparentemente en esa mercadería estaba trasladándose el COVID, ¿no? Pero bueno, esas disposiciones pueden ser que afecten, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, otro indicador es que las tasas de mercado hayan cambiado, ¿no? Si hay cambio en las tasas en un mercado conocido como el Banco Central, donde podríamos definir que las tasas
han tenido incremento, entonces es un indicio de deterioro. ¿Ok? Se ubica, ¿por qué dice incremento, no? Porque si la tasa sube, entonces la fórmula de 1 más I a la N, esta I sube, entonces al momento de ponderar con el activo va a bajar de valor. En cambio, si la I baja, no es problema, ¿de acuerdo? Por eso es que dice que esa tasa de interés se incrementa, entonces ya hay un indicio de deterioro. Que este cálculo de la tasa de descuento para actualizar el valor de uso, eh, puede ser que en un momento haga que se disminuya el importe recuperable de manera significativa. Solo ocurre cuando el interés ha subido o la tasa de interés. Otro indicio de deterioro es que si hubiera una capitalización bursátil, entonces el importe en libro de los activos netos podría ser mayor que esta capitalización. ¿Ok? Bueno, en mercados abiertos. Internamente también se puede determinar si es que realmente ha bajado de valor. Hay ciertos indicadores, ¿no? Ya el hecho de obsolescencia, que hace un rato decíamos, no se puede vender la mercadería, está estacionada en los almacenes y nos preguntamos internamente, ¿por qué hay tan baja rotación? ¿No? Si hay baja rotación, ya no se puede vender, entonces eso significa que hay indicio de deterioro porque para vender hay que bajar el precio. O puede haber un deterioro físico, ¿no? Ya les digo, en todo caso, podría ser hasta que los productos estén venciéndose, por lo tanto, va a haber un deterioro. Esa información la conocemos internamente. O una de las cosas es el uso. Mm, Yo tengo una maquinaria, ya lo hemos comentado eso varias veces, que estaba actuando o estaba siendo usado al 100%, y por alguna razón ya no se usa al 100%, sino se está utilizando solo al 60%. Eso quiere decir que hay un indicio de deterioro del 40%. ¿Sí? O sea, hace que el activo esté ocioso. Otro es que el rendimiento económico del activo también es un indicio. Entonces, para eso es mejor considerar unas UG, ciertas unidades independientes de generar efectivo. Y entonces puede ser que, como el ejemplo que poníamos anteriormente, las gelatinas sean estables, entonces toda la producción maquinaria y personal, todo sea estable en las gelatinas, ¿ok? Pero de repente el ketchup que se produce, que es por separado, que es otra UG diferente, que tiene otra maquinaria diferente, que tiene otro personal diferente,
¿no? El ketchup no se esté vendiendo. Y por lo tanto, cuando sacamos el estado financiero, el estado de resultados de segmentado, como se llama en la NIC 34, solo del ketchup, ¿no es cierto? Entonces, ahí el rendimiento económico antes era de 80 y ahora el rendimiento económico solamente es de 20. Eso quiere decir que hay un indicio de deterioro. Entonces hay que compilar cierta información, aquella de fuente externa, los valores en el mercado, por ejemplo, cómo es que han disminuido significativamente, y ya definir que hay un posible deterioro, ¿no? Una caída en el mercado, por ejemplo, hace un indicio de deterioro. ¿Por qué? Muchas razones puede ser que hubieran caído en el mercado. Yo sé que esto no se vende oficialmente, por ejemplo, pero una crítica era en los últimos tiempos políticos que hemos tenido, por ejemplo, en un mercado abierto, porque es un mercado abierto, en la producción y comercialización de la coca. Ustedes saben que en este tiempo, a principios de año, el cato de coca estaba a 1.800 bolivianos. Eso es lo que reportaron estos días con tanto lío que hubo. Y que hoy en día está en 400. Eso quiere decir que ha habido un deterioro de la coca en cuanto a su valor. Pero lo que hay que averiguar es por qué. Aparentemente entra de contrabando mucha coca del Perú. Aparentemente hay otros sectores informales que han estado produciendo mucha coca. Todo eso ha hecho caer el precio de la coca. Entonces, ese activo ha disminuido significativamente. Si tuviéramos que registrar eso, entonces tuviéramos que registrar un deterioro si tenemos coca en existencia o plantaciones de coca. Bueno, solo como ejemplo sirve porque eso normalmente es un sector muy informal de información, ¿no? Veamos este caso. Yo lo tengo catalogado como ejemplo 9.1. Entonces tenemos, la entidad posee una participación del 40% en el capital de otra sociedad. Solo tiene el 40%, ¿ok? Del patrimonio del 100%, la empresa le ha comprado el 40% de esa empresa. Controla el órgano de administración, dado que el resto del porcentaje está disperso. O sea, con 40% está controlando, ¿no? Normalmente se controla con 51% para arriba. Pero en este caso está controlando con 40% porque el resto de los otros accionistas están dispersos. Por lo tanto, al momento de elegir el nuevo presidente, entre los que acuden son los del 40%, el resto casi no acude porque son muchas personas dispersas. El valor del mercado de la acción ha caído significativamente en el periodo, ¿ok? De la empresa donde hemos hecho la inversión, de la cual poseemos el 40% y nosotros la controlamos y por lo tanto tenemos que consolidarla. La caída de valor, ¿ok? Es un indicio de deterioro. Si la matriz contabilizara la participación, porque sabemos que tenemos el 40%, ¿no? Con valor en lo que establece la NIC 39, o sea, con valores
de mercado, porque son inversiones temporarias, la reducción del valor se habrá recogido en los estados financieros y debido a que hay una fluctuación en el mercado, entonces hay que registrar todo eso en el estado de resultados como pérdidas o ganancias. En ese caso se busca siempre el valor razonable porque estamos aplicando la NIC 39. Entonces se ajusta en el proceso de consolidar antes de efectuar la prueba de deterioro. ¿Ok? Entonces primero hay que hacer la prueba de deterioro, hacer el ajuste y recién consolidar. Otra forma de recolectar es obviamente buscando información en el entorno y en el mercado. Entonces, en ese mercado ha habido cambios significativos, por lo tanto, puede haber situaciones, por ejemplo, como decíamos, legales, económicas, hasta tecnológicas. ¿Ok? Principalmente sabiendo que tenemos un mercado activo. En un otro ejemplo, en lo que es la 9.2, tenemos el caso de un grupo editorial y de comunicación, o sea, periódicos o revistas. Entonces, y bueno, y comunicación, ¿no? Radio. Esta empresa, este grupo editorial tiene una licencia de radio de hace varios años. La licencia se ha ido renovando cada 10 años. Entonces, le ha sido comunicado a la entidad que la licencia ya no será renovada nuevamente. Porque antes la licencia la podía vender inclusive, la podía transferir, ¿no? Mientras dure los 10 años. Pero ahora se le ha comunicado que ya no le van a renovar. O sea, básicamente la licencia solo tiene una vida útil finita. Si han pasado 7 años, le queda solamente 3 años y bueno, esos 3 años lo puede vender, pero ya no va a poder generar después de los 3 años beneficio económico porque ya no se le va a renovar la licencia. Entonces, la licencia por la que se ha pagado es posiblemente se haya tomado como intangible. Por lo que se ha pagado, cuidado, no por lo que se ha generado, porque la generación de intangibles en estas circunstancias está prohibida. Lo que efectivamente ha pagado por la licencia, eso lo han llevado a intangible. Y ahora tendrá una vida limitada que era de 10 años, ya pasó 7 años, por lo tanto solo queda 3 años más. Entonces, hay que calcular la prueba de deterioro de los 10 años para el resto, quiero decir, para 3 años, y ahí va a acabar el activo. Ahora, en cuanto a las tasas de interés, porque hay que calcular la tasa de interés efectiva, y cuando las tasas de interés van subiendo, entonces si las tasas de interés van subiendo, eso quiere decir que hay un indicio de deterioro, ¿no? Entonces, ¿quién da la información? Normalmente el Banco Central de todos de cada país. Entonces, en este caso, el Banco Central de un país X, en el que opera una de las subsidiarias del grupo, el Banco Central ha elevado la tasa, ¿no? Del activo sin riesgo. O sea, para nosotros en Bolivia sería la tasa referencial, la TRE. ¿Ok? Es una tasa sin riesgo, la TRE. Creo que estaba, el otro día lo vimos en un 2% o algo así. Para computar hay que tomarle el riesgo, que
En Bolivia puede ser hasta del 4%, lo cual significa que el 2% referencial sin riesgo más 4% de riesgo sería 6% para empezar, más otros factores como la inflación del 2%, podríamos llegar hasta el 8% de tasa de interés. Eso que significa que si hacemos eso, tomamos el 8%, habrá subido la tasa de interés. ¿Este año subió? La pregunta es esa. Sí subió. Recuerden ustedes que entre los componentes de inflación, la inflación el año pasado era menos del 1%. Este año la inflación está ya por el 2%. Ya hasta fin de año puede llegar hasta el 3%. Entonces, eso quiere decir que si ha subido la inflación, ha subido la tasa. Oficialmente el Banco Central seguramente lo va a reconocer así y consiguientemente es un indicio de deterioro. ¿Ok? Para aplicar a cada UGE, cada activo asociado, ¿no? Entonces, ahora, si en la bolsa, ¿no es cierto? El importe del activo es mayor que su capitalización bursátil, o sea, en la bolsa está menos que en la contabilidad, el valor en libros, ya de hecho hay una condición de deterioro. En lo que decíamos de fuente interna, pues es clara la obsolescencia y el deterioro físico. Cuando se hace un inventario, está a la vista, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa información. En el ejemplo es que el fabricante de una maquinaria que se utiliza en el proceso de producción está ofreciendo rebajas a los nuevos compradores. Entonces, si es que realmente estamos produciendo para otros, podría ser que el valor de lo que estamos pidiendo sea cada vez más bajo. Como que hoy en día está sucediendo, ¿no? Con el COVID, muchas empresas han dejado de producir y entonces han bajado los precios, pese a que tenía una maquinaria especializada. Entonces va a afectar la nueva tecnología, eso debido a la nueva tecnología, eso va a afectar sustancialmente a los servicios que se prestan o al costo de los productos que se están vendiendo, o al precio unitario de los productos. Lo otro es que apareció el competidor y está haciendo propaganda de que ellos tienen la última tecnología y que va a implantar la nueva tecnología y consiguientemente va a hacer bajar los precios en el mercado. Ese ya es un indicio de deterioro. O dentro de la entidad, ¿no? La propia entidad en sus fuentes internas puede decir, vamos a cambiar nuestra enlatadora, ¿no? Ahora vamos a producir latas de otra manera, más moderno y más barato. Entonces, pero tiene una fábrica enlatadora con mayor valor. Solos internamente han producido un deterioro porque han tomado la decisión de cambiar su, su maquinaria con otra más moderna. En el ejemplo, la entidad tiene proyectos para trasladar a Santa Cruz algunas de sus fábricas de La Paz. Se quieren ir a Santa Cruz, ¿no? Han sido seleccionadas ya las actividades que van a ser retiradas, o sea, ya está diciéndose, estas actividades ya no las vamos a utilizar, nos vamos a ir a Santa Cruz, ya no necesitamos eso en Santa Cruz. Por lo tanto, las instalaciones, maquinarias van a verse afectadas
pero no conoce aún cuánto de los contratos de trabajo se extinguirán, ni la fecha de implementación del plan. Entonces, lo que hay que hacer es considerar eso y se calcular el valor recuperable de lo que ya no se va a usar. Pues no hay un pasivo en sí por la reestructuración que va a haber, porque se van a reestructurar y se van a ir a Santa Cruz. Entonces hay que evaluar y decir, en Santa Cruz el clima es diferente, las personas son diferentes, etcétera. Tiene que haber un plan. Y habiendo el plan, entonces ya se tiene un indicio de deterioro porque va a haber el traslado hacia Santa Cruz. De hecho, los resultados económicos del activo, la baja productividad, ya es un indicio de deterioro. Para el caso, la entidad explota, por ejemplo, líneas de autobuses, como el Puma Qatari, pero de carácter privado, o radiotaxis, ¿no? Que son estos. Entonces, van a muchas localidades o muchas zonas. Entonces, cada concesión es una UGE por separado. La línea de radiotaxis es UGE. Inclusive podíamos tener una línea en la zona sur, otra línea en la zona norte. Cada uno de ellos independientemente es una UGE. Entonces, si decimos, va a haber, somos radiotaxi y va a caer todo lo que va hacia, por decir, a Chumani. ¿Por qué va a caer? Porque el municipio va a instalar, va a poner en circulación los Puma Qatari chiquititos que llegaron y todos esos van a ser dirigidos a Chumani. Y como mi línea de radiotaxis trabajaba hacia Chumani, entonces eso ya quiere decir que es un indicio de deterioro. Entonces, ¿qué hay que hacer con los resultados económicos? Hay que definir los flujos de efectivo, ¿no? Las necesidades posteriores que podamos tener para generar efectivo. Hay que calcular los flujos de efectivo reales, la disminución del flujo de efectivo, la disminución de la ganancia según presupuesto, el incremento en el activo o en las pérdidas del activo, las pérdidas de operación que tengan el estado de resultado segmentado o simplemente los flujos de efectivo negativos. Toda esa información económica debe ser considerada. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Si yo tengo un activo, la pregunta es, ¿algunos de esos factores que hemos visto, internos o externos, existen? ¿No? Nuevos competidores, bajos de precios, etcétera. Si la respuesta es sí, entonces hay que estimar el valor recuperable. Si es que no hay indicios de deterioro y estos activos tienen vida finita, no hay que hacer nada, no se necesita hacer nada. En realidad, hay que hacer un memorándum en las empresas que diga que no hay indicios de deterioro y punto. Pero si es que realmente hay indicios, hay que calcular el valor recuperable pues, en función de los flujos futuros. Y si ese valor recuperable en importe es mayor, entonces hay que computar una pérdida por deterioro. Si es que ese valor es mayor, entonces no hay necesidad de hacer nada.
¿Ok? Esa es la regla. Ahora, se puede trabajar también los deterioros ya no como UGE, como unidad generadora de activo, que es un conjunto, ¿no ve? Para lo cual necesitamos hacer la segregación y reportes por segmentos. En este caso también se puede hacer calcular el deterioro no por segmentos, no por UGEs, sino por el activo individual que está asociado a otras UGEs. Ejemplo de activo individual, los servidores del área de computación, que prestan apoyo a varias UGEs, a varias unidades generadoras de efectivo en las empresas. En ese caso, no se puede tipificar como UGE. Hay que simplemente tomar el activo, o sea, en ese caso los servidores, en forma independiente y calcular el deterioro, o sea, calcular el valor recuperable, ¿no? Entonces, hay que calcular el importe recuperable, que no es otra cosa que el mayor entre el valor de uso y el valor razonable, que además ese valor razonable tiene que estar menos los gastos de venta, o sea, el esfuerzo que se hace para vender. Cualquiera de ellos es el mayor. Y al principio su compañero decía, ¿qué pasa si no encuentro el valor razonable? Entonces es como si fuese cero, no hay el valor razonable. Pero sí hay el valor de uso, que es de 3,000. Entonces, entre 3,000 y cero, el mayor es 3,000. Ese será el que se tome. Claro que la norma, teoría, lo que hace es decir, busquen los dos valores, ¿no? El valor razonable y el valor de uso, tomen de ellos el mayor. Entonces, si tomamos el valor razonable, que básicamente está dado por el valor de mercado, ya hemos visto eso antes, con parámetros conocidos, desconocidos, etcétera, menos los costos de venta o gastos de venta, es como se calcula el valor razonable de un activo individual, que sería la venta de un activo, ¿no? Que en ese caso es individual, y eso hay que tratar de definir en cuánto se puede vender, o sea, el precio en condiciones de independencia mutua. Siempre hay que haya alguien que está interesado en comprar y consiguientemente hay alguien interesado que está dispuesto a vender, ¿no? En ese caso hay que negociar, hay que definir el posible precio de venta y que sería el valor razonable y eso descontarle los gastos de venta o costos de venta. Los gastos de venta podían ser diferentes, ¿no? Por principalmente publicidad para disponer el bien, para venderlo, ¿no? Lo único que no hay que cometer en estos otros gastos, el error es de querer considerar gastos financieros, no, impuesto a las ganancias tampoco. Entonces, es puro gasto de venta o gasto de comercialización. En cambio, el valor de uso va a requerir que calculemos los flujos futuros en un año, en años prudenciales, yo diría máximo de 10 años,
y traerlos a valor presente esos flujos futuros, para lo cual hay que hacer estimaciones cuánto más o menos sería la generación de flujos de efectivo en ese tiempo, o lo que se llama también cuánto es la generación del beneficio económico. ¿Ok? Y ponerlo eso a valor presente. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando se trata de relacionar esos activos individuales, porque podría ser que tengamos varias condiciones. En un determinado momento, veamos, en este caso lo que estamos teniendo es, en una región 1, se tiene un valor contable de 119. ¿Habrá deterioro? Es la pregunta. Entonces, se busca el posible precio de venta discutido entre alguien que quiere comprar y quiere vender, y el posible precio de venta o valor razonable es de 121. Obviamente mayor que el valor contable, pero no es suficiente. Hay que buscar el valor de uso, que en este caso es 114. Y ¿cuál de estos dos se toma? Se toma el mayor. ¿Cuál es el mayor? Es 121. Entonces, ¿hay deterioro? No, se queda nomás en 119 original, porque se toma el mayor. Entonces, lo primero que hay que considerar es, tenemos un valor recuperable, aquí es 207 y aquí tengo 205. ¿Cuál de estos es? Hay que considerar el mayor, que sería 207. ¿Está bien? Y 207. Si es 207, comparan con 237, entonces hay un deterioro. Sí, hay un deterioro aquí, porque el valor tiene que quedar solo en 207 y el deterioro va a ser de 30,000. Vamos a este caso. Primero se determina el valor mayor. Entre 117 y 123, el mayor es 123. Comparado con los 115, entonces no hay nada que hacer, se queda nomás con los 115. En la región 4 lo que tenemos es entre 75 y 79,000. 79,000 es el mayor. Eso se compara con 83 y este es menor, 79 es mejor que 83, por lo tanto hay un deterioro porque hay que registrar en 79. En este otro caso, miren, esa es la pregunta de su compañero al inicio. Tengo el valor razonable, no tengo el valor de uso. Entonces lo tomo como si esto fuese cero. La primera pregunta es, hay que tomar el mayor. Entre 0 y 26, ¿cuánto es? 26. Consiguientemente, aquí lo que tendríamos que tener es que el valor contable es de 31. Aquí esto no tendría que ser 31, sino tendría que ser 20, 26. Y habría un deterioro. ¿Ok? Eso es, de esa manera uno tiene que hacer las evaluaciones. Ahora, la explicación del 1, del renglón 2 no hay problema. El 4 es el que nos preocupaba, ¿no? O el 5. Dice, en este caso, no es posible determinar el valor de uso. Y este no genera entradas de efectivo. No hay el mayor. No se puede determinar el mayor. Consiguientemente, no podíamos definir, dice. Ok, volvamos al punto. Está en esta situación.
está criticando el 5. Bien, dice. No podemos calcular el valor de uso, no hay el dato, dice. Pero sabemos que el valor razonable es de 26. En teoría, dice, en teoría, deberíamos tomar los 26, que hace un rato yo había comentado. No lo haga así, dice, porque esto no conocemos, porque para conocer esto habría que escoger de esos el mayor. Como no hay el dato, quédese nomás con los 31 porque no podemos hacer ese cálculo. El ejemplo que yo ponía con su compañero al inicio era diferente. ¿Qué pasaría? No sé si puedo abrir esto. Sí, ¿qué pasaría si esto no fuese 26? Si no fuese 36. Y no se conoce este valor. No se necesita conocer tampoco. Ya no se necesita conocer este dato. Porque de hecho este ya es mayor que 0. Por lo tanto, entre 36 y 31 prevalece y se quedan los 31. ¿Entendieron? Que es distinto a esta otra situación que nos está planteando. Esta otra situación dice es 26, no es 36. ¿Ok? Es 26. Vamos a tratar de marcar. Ahí está. Es 26. Entonces, yo debería comparar con el otro que debería estar aquí, que no tengo ese dato, y tomar el mayor, pero no puedo saber cuál es el mayor porque obviamente no hay este dato. En esas condiciones dice quédese nomás con los 31 porque obviamente pareciera que hay que tomar 26, pero no se sabe porque no se conoce el mayor. ¿Ok? Cuidado con esa situación. Entonces ya saben cómo calcular el valor recuperable y bueno, esa es la condición. El valor recuperable de otra vez repitiendo, de aquellos intangibles que tienen vida útil indefinida, debe realizarse todos los años. En el cálculo del valor recuperable, ¿no? Sabemos que es el valor, si ese valor recuperable excede el margen, entonces tenemos ahí un deterioro. Mucho depende de las circunstancias, por eso hay que tener mucho criterio en esto, ¿no? Ya hemos calculado esto, lo está repitiendo por segunda vez, cómo se calcula el valor recuperable. En base al valor razonable, para lo cual hay que descontar los costos de venta. Y entonces hay dos partes para su determinación. Hay que buscar el valor razonable o valor de mercado. Hay que quitar el valor del costo de venta y ese sería el valor de hay que comparar con el valor de uso y cualquiera de ellos el mayor debe ser computado, ¿no? Entonces, para tomar un valor razonable hay que tener mercados activos.
En realidad, ese es el precio de mercado. ¿Qué pasa si no hay un mercado activo? Entonces, el valor razonable podría determinarse en función de la observación de la evidencia que se tenga. Por ejemplo, con el valor de venta del activo hacia los clientes. Si yo me pongo a vender mercadería y la mercadería que de principio era de 100 bolivianos y no vendía, no hay un mercado activo, entonces voy bajando el precio y digo 90, 80, ya a valor de 80 se empieza a vender, entonces ese es el posible precio de venta o valor de mercado. Mucho más práctico, mucho más evidente y consiguientemente a eso hay que bajarle el costo de venta y ese sería que hay que comparar con el valor en libros y determinar el deterioro. ¿Ok? Entonces, la norma en sus párrafos 25 al 29 ayuda un poco en cuanto a eso, porque establece ciertas reglas para determinar el posible precio de venta, incluso cuando no hay un mercado activo. Como no hay un mercado activo, ¿qué puede servirnos como dato? Ya pues que hay un compromiso de venta, o sea, un contrato de venta, donde ya se determina un precio cesado, ya se ha negociado un precio. Ese también es valor razonable porque ya se ha negociado un precio. Si hay un compromiso formal de venta y existe un mercado activo de todas maneras, es una opción. Bueno, habiendo el mercado activo ya tenemos el valor razonable, ¿no ve? ¿Qué es lo que se toma en ese caso? Se toma el valor de mercado, ¿ok? En este caso ve, hay un compromiso de venta, hay un precio establecido y pareciera que ese es el que hay que tomar, pero también hay un mercado activo. ¿Cuál se toma? El del mercado activo. ¿Qué pasa si no hay compromiso en firme? Quiero decir, no hay un documento, contrato de venta, nada, ¿no? Entonces, la norma establece si se utilizará la mejor información disponible para reflejar el importe. Eso está en la NIC 27. Y eso es de mucho criterio para trabajar. Hay que utilizar mucho juicio. En cambio, el valor de uso, simplemente hay que generar los flujos de efectivo, ya saben ustedes, y ponerlos todo a valor presente. Entonces hay que estimar los flujos, hay que generar la expectativa de variaciones en el importe. Obviamente el flujo de efectivo tiene que tener varias condiciones a juicio, ¿no? Puede haber, las variaciones pueden ser diferentes por muchas razones, ¿no? Este año, decir, vamos a vender 90, 90 millones, lo que sea, pero para el siguiente año yo creo que las ventas van a caer a 85, entonces tiene que haber en el estudio una serie de variables porque bajó a 85. Y el tercer año porque subió a 100, entonces todas esas expectativas de variaciones tienen que ser consideradas técnicamente con estudios bien respaldados, ¿no? Hay que considerar el valor del dinero en el tiempo, la inflación y obviamente la tasa de descuento. Y hay que considerar ciertas incertidumbres que se puedan tener también y otros factores que pueden ser ajustables mes a mes, cada trimestre o semestralmente o cada año, ¿no?
Entonces hay esos 5 elementos que deben considerarse para el valor de uso. Entonces decíamos, se determinan los flujos, se aplica la tasa de descuento. El mayor problema está, yo creo que los flujos de alguna manera son, aunque son varios números, se puede calcular. Pero la tasa de descuento es realmente lo más complicado. Ya les he explicado eso también. En todo caso, ¿cómo se calculan los flujos de efectivo? Hay que tomar en cuenta todos los flujos de efectivo, o sea, los ingresos por efectivo. Normalmente son las ventas, pero también hay que considerar todos los desembolsos que hay que hacer por ese activo, ¿no? Gastar en mantenimiento, gastar en lubricantes, en combustibles, etcétera. También los gastos generales como, ¿no? Como el mantenimiento mismo, también que ya sean tomados en forma directa o indirecta, deben hacer las consideraciones, o sea, hay que descontar eso. O sea, hay que definir ingresos por venta menos los gastos, ¿no? Los gastos. Y en ese caso vamos a tener flujos netos y esos son los que hay que considerar año tras año, para el siguiente año, para el siguiente año. Máximo yo creo que en unos 10 años, no más. Entonces, hay que hacer varias consideraciones, inclusive la posibilidad de que se reemplace o hayan sustituciones de componentes. Entonces, el valor de uso va a estar relacionado con actividades también de financiación, los pagos y cobros de impuestos, los desembolsos relacionados con obligaciones, las entradas de efectivo y reestructuraciones no comprometidas, y los flujos de efectivos relacionados con mejora de rendimiento. Todo eso es parte de esto que es el flujo de efectivo. No debería ser tan complicado, pero hay que nomás tomar en cuenta estas condiciones que se nos está describiendo. Y bueno, la pérdida de deterioro, ya saben, no simplemente es tomar el valor recuperable, compararlo con el valor en libros y esa es la diferencia. Donde sí hay que tener cuidado es si ese bien que estamos considerando ha sido revaluado, lo primero que hay que tocar en el deterioro se revaluó y después recién aplicar el asiento de pérdida por deterioro contra deterioro. En todo caso, en el primero no hay que registrar a cargo a pérdida por deterioro, sino en este caso, si es que el bien estuviera revaluado, el cargo será reserva por revalúo técnico contra deterioro. No, no gasto de pérdida o pérdida, sino primero imputar a la revaluación. Bien, ¿qué más? A ver, aunque en Bolivia esto no es practicable, pero si hubieran impuestos diferidos, también esos hay que considerarlos en un determinado momento en la pérdida del deterioro para volver a recalcular los impuestos diferidos. NIC 12, ¿no ve? Ahora, en el caso de que se hagan compra de empresas y se hubiera generado un goodwill, lo primero que hay que afectar en el caso de deterioro es la goodwill. ¿Ok? Si hay deterioro, hay que bajar el goodwill o el valor llave.
A ver, veamos. Esta es la empresa Klein. Adquiere una máquina para su actividad industrial el 2013. ¿Cuánto compró la máquina? En 320,000. Incluía IVA. Bien. Adicionalmente, incluyen gastos de instalación. Eso quiere decir que el valor en libros ya es 325,000. Y también transporte. En 1,800, 326,800 es lo que tienen aquí 320, ¿cuánto dijimos? 26,800. 326,800. 326,800 es el valor en libros, sumando todo. Se estableció como una política la depreciación del 10%. Eso quiere decir que cada año se deprecia 1, 2, 3, 32,600. 32,600 es la depreciación de cada año. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Eso era en enero. Ahora estamos en diciembre del año 2015. Pasó 2013, 2014 y 2015. O sea, ya pasaron 3 años. Eso significa que si son 32,000 por 3, en todo caso aquí tenemos 3 por 3, 9, estamos hablando de 90, más 2,000, 96,000, y 3 por 6, 18, 97,800. 97,800 es la depreciación acumulada hasta esa fecha. ¿Ok? Y dice, la empresa tiene información de éxito que tiene una empresa competidora, o sea, ahora tienen un problema de indicio de deterioro porque hay una empresa competidora que les va a bajar los precios, etcétera. Entonces, si bajan los precios, van a producir menos y si producen menos, va a afectar la maquinaria que tenemos o que tiene la empresa. Además, eso que está ofreciendo el competidor es de mejor tecnología, por lo tanto, nos va a afectar en la producción que tengamos. Y según el informe de tasación, se hizo una tasación al 31 de diciembre de ese año, 2015. La máquina solamente tiene un valor de 150,000 y más sus gastos de desmontaje, que son 800, que hay que considerar además. Entonces, ¿cómo se estima? ¿Qué es lo que se hace? Ojo, sabemos que de los 326,000, ¿sí? A ver, 97,800 es ya la depreciación. El valor en libros es de 200 y tantos mil, calcule. Entonces tendríamos 326,000 menos 97,800. Eso significa que el saldo en este momento en libros es 228,200. ¿Sí? Y el tasador solo dice, no tiene 228, sino los 150 más los gastos de desmontaje, que serían 800. ¿Cómo termina entonces esto? Sí, los flujos de efectivo para futuros años son estos, así ha calculado el técnico.
desde el año 2016, qué sé yo, dice que va a durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, además de los 3 que teníamos, 9 años. Y tomó una tasa de descuento del 15%, seguramente ha sacado o de una tasa más ventajosa o ha tomado del Banco Central. Así es como ha calculado y, y bajo estas condiciones, con todo lo que ya conocemos nosotros, veamos cuál es el cálculo final que hizo. Todos estos indicios de deterioro son los que hay, cambios significativos, la tasa de interés y todo lo que hemos estudiado. Hay fuentes de información, obsolescencia y todo eso, y hay que determinar el importe. Veamos. Son todas las consideraciones que hemos hecho y que hay que seguir haciéndolos. Entonces, el valor razonable son los 150,000 que definió el técnico con todos esos flujos de efectivo, más los costos de disposición, 800, alcanza a 149, menos, perdón, a 149,200. Y el valor en libros que habíamos calculado nosotros, yo recuerdo, estaba en 228, a ver cuánto calculó él, ¿no? Ahí está el valor de uso. Claro, está argumentando todo, ¿no? Lo ha puesto esto al 15% y ha sacado que el flujo de efectivo es de 120,000. Entonces ha tomado el valor de uso de 120,000 y el valor razonable de 149. Lo que hay que tomar es cualquiera de ellos el mayor. Y el mayor es 149 y eso hay que comparar con el valor en libros. ¿Cuánto es el valor en libros? Los 320,000. Ah, no nos habían dicho, pero dice que hay instalación, etcétera, gasto de transporte que alcanzan a 326,800. Ah, creo que nosotros hemos calculado igual, ¿no? Y la depreciación cada año saca 228,760. Nosotros hemos sacado 228,760, que comparados con el valor recuperable, calculado en función del mayor entre el valor de uso y el valor razonable, entonces hay que tomar que aquí hay un deterioro por esta diferencia. Y esa diferencia es 79,560, que es la pérdida por deterioro que hay que registrar. Entonces, hay que analizar cómo se hizo aquí en el ejercicio, uno por uno, paso por paso, antes de tomar la decisión como establecía la norma. ¿Ok? Y registrar esa pérdida como pérdida por deterioro contra desvalorización del activo o deterioro simplemente. Preguntas. Bien, entonces, con eso terminamos lo que es deterioro. Y en la siguiente clase vamos a entrar ya a la NIF 15, que va a tardar un poco porque es una de las principales normas, ¿ok? Que nos van a llevar, yo diría, hasta el mes de octubre. Y en el mes de octubre, no sé si es que vamos a tomar esto de deterioro más la NIF 15 o alguna norma más, nos va a llevar al examen final de esta materia, ¿ok? Entonces, por favor, estudien muy bien, sobre todo la NIF 15, que es lo más importante que se tiene. Solo voy a revisar con ustedes un ratito el contenido de materia. Aquí están las clases. Aquí tengo
Contabilidad internacional. Este es nuestro plan de trabajo. Ahora, ese examen final, casi estoy seguro que va a ser presencial en los pabellones. Y eso va a definir. Bueno, de hecho ya tenemos sus notas ya voy a empezar a proyectarles sus notas. Y bueno, solo los que cataloguen podrán entrar al examen, ¿no? Entonces, ahorita estamos en activos intangibles y deterioro, que hemos terminado esta parte de aquí. Y no creo que entremos a arrendamiento, por eso está pintado, porque no es importante. Pero sí tenemos que ver el tema de la NIC 37, la NIC 15. O sea, nos falta solamente dos temas, ¿no? El tema de adopción por primera vez no lo vamos a ver, porque eso será cuando en Bolivia adoptemos por primera vez las normas, tal vez alguna consideración general, y es todo, lo cual significa que en esencia tenemos dos temas, la 37 y la NIF 15, para ir rumbo al examen final, que sería de deterioro, provisión para contingencias y la NIF 15 de ingreso de actividades ordinarias. Nos vemos el día jueves empezando. Entonces no voy a ver NIF 15. El día jueves voy a entrar a la NIC 37. ¿Ok? Que no es tan difícil. La NIF 15 sí nos va a tomar casi un mes de ver con mucho cuidado el asunto de la NIF 15. Nos vemos el día jueves. Que estén bien.